Buenos días, hermanos. Vamos a dar inicio con una oración para que Dios nos pueda guiar en este tiempo. Padre, pedimos que tu presencia se manifieste en este lugar, Señor. Pedimos que seas tú el que ministre, seas tú el que hable, seas tú el que abra nuestro entendimiento, abra nuestros oídos y nuestros ojos espirituales para poder entender tu palabra, Señor. Pedimos que pueda haber en nuestro corazón una buena tierra donde pueda entrar esta semilla, Señor, que tú hoy pondrás en esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, pues no sé si ustedes ya vieron la imagen que se comparte en las redes sociales en cuanto a la prédica, y el tema de hoy es Cristo en mí. Nos vamos a guiar en Gálatas 5 del 16 al 25. Esa va a ser nuestra cita principal y por ahí sí la puede tener lista y no la vaya a perder, aunque vamos a hacer algunas pausas y vamos a ir a otras citas durante este tiempo. Creo que todos conocemos la historia de David y Betsabé, y para resumirles ahí, David y su ejército estaban en guerra, pero David decidió quedarse en su casa y el ejército estaba en guerra. Él subió a la azotea y ve a una mujer bañándose, y el deseo de su carne, hizo mandarla a llamar. Se acostó con ella, la embarazó, quiso cubrir su pecado, y lo que hizo fue pedirle a uno de sus principales a que mandara al esposo de Betsabé para que se pudiera llegar a ella en ese tiempo para poder encubrir su pecado. Pero este soldado, que era Urías, prefirió quedarse de guardián en la casa de David y no lo hizo. Eso obligó a David a mandar a Urías al frente de la guerra, y el propósito era que lo mataran de primero, y eso pasó. Entonces, el deseo que hubo en David fue un deseo de la carne que lo llevó a cometer un pecado, y sucesivamente lo llevaron a más pecados. Y dentro de esos deseos está la lujuria, el egoísmo, la desobediencia. Y posteriormente, siempre en 2 Samuel capítulo 12 vemos en el 11 está la historia, y en el capítulo 12 están las consecuencias que tuvo David por dejarse guiar por el deseo. Y nosotros siempre vamos a tener una lucha interior en nuestra vida. Siempre van a haber deseos de la carne en nuestra vida. Y la propuesta y el objetivo de esta prédica es que como iglesia nosotros tenemos que aprender a vivir en el Espíritu para no satisfacer los deseos de la carne. Y la pregunta que ustedes se pueden hacer y que me hago yo también es: ¿cómo puedo vivir en el Espíritu
y no cumplir los deseos de la carne. Usted puede hacerse esa pregunta: ¿cómo puedo vivir en el Espíritu y no cumplir los deseos de la carne? Y la respuesta es que los que son de Cristo han clavado en la cruz su naturaleza pecaminosa, y con Cristo estoy juntamente crucificado, ¿verdad? Si vamos a leer Gálatas 5, en el versículo 16 dice: digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Cuando en el versículo 16 dice no satisfagáis, o sea, no satisfacer ese deseo. Cuando nos referimos a satisfacer, podemos decir que es cumplir una necesidad, ¿verdad? Es agradar o complacer. Eso es satisfacer. Es llenar un vacío. Eso es satisfacer. Quiere decir que los deseos de la carne van a estar luchando en nuestra vida para que nosotros podamos satisfacer, para que nosotros podamos agradar o complacer, para que podamos cumplir esa necesidad y llenar ese vacío, ¿verdad? Pero sabemos que si obedecemos al Espíritu de Dios, no desearemos hacer lo malo, porque los malos deseos están contra lo que quiere el Espíritu y viceversa, ¿verdad? Y por lo tanto, no podemos hacer lo que nosotros queremos, porque siempre va a haber un deseo de la carne y siempre va a estar el Espíritu. En el versículo 18 dice: pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. Es decir, que si obedecemos al Espíritu de Dios, si dejamos que el Espíritu nos guíe, no estamos obligados a cumplir la ley, porque es el Espíritu que va a hacer en nosotros eso. Seguimos en el versículo 19, del 19 al 21. Y dice: manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y en esta cita vemos cuáles son los deseos de la carne. ¿Qué es lo que nuestra carne va a anhelar y va a querer que nosotros podamos satisfacerla, ¿verdad? Los deseos de la carne no son fieles en el matrimonio. Esos son los deseos de la carne, no ser fiel en el matrimonio. El deseo de la carne es tener relaciones sexuales prohibidas. Ese es el deseo de la carne. También el deseo de la carne es muchos vicios y malos pensamientos. Adoran a dioses falsos. Esos son los deseos de la carne. Lo que estoy yo mencionando es lo que recién leímos en el versículo 19 al 21. Los deseos de la carne practican la brujería y odian a los demás. Si usted odia a una persona, ese es un deseo de la carne, ¿verdad? Se pelean unos con otros. Eso es lo que nuestra carne quiere, pelearnos unos con otros. Son celosos y se enojan por todo. Son celosos y se enojan por todo. Yo repito esto porque
que muchas veces nos enojamos por todo. Y es bueno mencionar que eso es un deseo de la carne. Son egoístas, los deseos de la carne son egoístas, discuten y causan divisiones. Discuten y causan divisiones, son envidiosos, se emborrachan y en sus fiestas hacen locuras y muchas cosas malas. Eso es lo que hace la carne. Y esto se produce en nosotros, esos deseos se producen en nosotros, porque así es nuestra naturaleza pecaminosa. Esa es nuestra naturaleza pecaminosa. Y ustedes pueden preguntar, ¿será que Dios nos creó con esa naturaleza pecaminosa? Y es un rotundo no, ¿verdad? Dios no nos creó con esa naturaleza pecaminosa. Aunque la naturaleza del hombre, es decir, lo que más distingue al hombre con el resto de la creación, es que nosotros llevamos la imagen de Dios. Eso es lo que nos distingue a nosotros con el resto de la creación, que nosotros llevamos la imagen de Dios. Pero, desgraciadamente, el pecado ha manchado el alma de todo ser humano. O sea, todos los que estamos aquí estamos manchados por el pecado. No hay ni uno que no esté manchado. Esto quiere decir que Dios creó al hombre perfecto. Dios no lo creó con una naturaleza pecaminosa, lo creó perfecto. Pero ahora lo que Él creó perfecto ahora tiene un defecto fatal y es el pecado. Y ustedes dicen, bueno, ¿y qué es el pecado? ¿Por qué es que somos pecadores? Y llama la atención de que después de Dios y el hombre, el pecado, es decir, el tercero, el que es el pecado, es el tema mayor de importancia de las Escrituras. Primero está Dios, el hombre y el pecado. El pecado es uno de los temas más importantes en las Escrituras, tanto así que solo hay 4 capítulos que no demuestran la condición del hombre caído. Y esos son Génesis 1 y 2 y Apocalipsis 22, 21 y 22. O sea, Génesis 1 y 2 y Apocalipsis 21 y 22 son los únicos 4 capítulos que no mencionan la condición del hombre caído, la condición del hombre pecador. Y esto es porque la naturaleza del hombre no puede no pecar. Esa es la naturaleza del hombre. No puede no pecar, ¿verdad? Y eso nos lleva a 2 declaraciones. El hombre peca porque es pecador y el hombre es pecador porque peca. Y esto nos lleva al principio de lo que es el pecado en Adán y Eva. Desde ahí se originó el pecado y es por eso que nosotros somos pecadores. Significa que no podemos confiar nosotros en la carne, porque los deseos están fuertes. Ya les he leído cuáles son esos deseos. Y la carne anhela y quiere satisfacerse con esos deseos que recién leímos. O sea, no podemos confiar nosotros en la carne. ¿Por qué? Porque lo que vemos en nuestro cuerpo, todo es pecado. Usted ve su piel y todo lo que está dentro de la piel está infectado del pecado. Y es así. Todo está infectado por el pecado. Por eso
vemos que hay mucha lucha con la inseguridad, con la vergüenza. Algunos luchan con la pornografía, luchan con la lujuria, con la masturbación y con la codicia. Todo esto es porque estamos infectados en el pecado. Dice Romanos 7:24, Romanos 7:19. Romanos 7:19 dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Repito, en el 19, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. ¿Verdad? Y en Romanos 7:24 dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Dice Pablo. Miserable de mí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos en el pecado. Somos pecadores. Y cuando nosotros cumplimos esos deseos, vamos a tener frutos por tener esos deseos de la carne. ¿Y cuáles van a ser esos frutos? Vimos el ejemplo de David y usted conoce la historia cómo David cayó por ese pecado, arruinó su matrimonio, también se le murió un hijo. Ese hijo que nació en pecado murió. Claro que nosotros vemos cómo David después se levantó y pidió perdón, pero hay consecuencias. Las consecuencias son que arruinamos relaciones, destruimos matrimonios. Si andamos en la carne, esos son los deseos y esas son las consecuencias. Arruinar matrimonios, destruir amistades. Esas son las consecuencias. Derribar ministerios que Dios nos ha regalado. Si no cuidamos eso, vamos a derribar ese ministerio. Destruimos negocios. Destruimos la vida. Destruimos la vida. Esto es si no sometemos la carne a sujeción. Siempre vamos a vivir en oscuridad al cumplir esos deseos. Pero hay una noticia. Hay una noticia y se trata sobre la historia más hermosa de este mundo, ¿verdad? Y es que Cristo vino a nosotros, vino a este mundo para librarnos de esa inmundicia, de ese pecado. Declarar que Cristo murió por nosotros es traer la luz a nuestra condición que hizo necesaria la muerte en la cruz. Ya no vamos a vivir en oscuridad, sino que vamos a vivir en luz. En 1 Juan 2:2 dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también, ¿qué dice ahí? Por todos los del mundo. Es decir, que a esto vino Cristo, a esta tierra, a morir por nuestros pecados, a morir por nuestra naturaleza pecaminosa. Y cuando vino Cristo, y cada persona que acepta a Cristo en su corazón, es importante que entendamos esto, que cada persona que recibe a Cristo en su corazón, recibe al Espíritu Santo. ¿Y cuántos pueden
declarar que tienen al Espíritu Santo en su vida, que pueda levantar la mano. Dios pone en nosotros su Espíritu. A nuestra vida viene el Espíritu Santo. En Ezequiel 36, 26 al 27 dice: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos. Miren eso, en el 27 dice: y pondré dentro de vosotros mi espíritu. O sea, Él lo está poniendo. Y hay una palabra clave aquí que dice: y haré. O sea, no es si nosotros queremos, es Él. Es Él el que está mandando esto. Y haré que andéis en mis estatutos. O sea, la obediencia a esto viene de Él, no de nosotros. Yo ya les expliqué cómo somos nosotros en Cristo. Estamos infectados. Pero Él es el que hace que andemos en sus estatutos. Dice: y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y los pongáis por obra. Miren qué bonito eso. O sea, no depende de nosotros. Él es el que pone el querer como el hacer. Él es el que pone en nosotros su obediencia. Y haré que andéis en mis estatutos. Y aquí recordamos que la verdadera transformación y renovación de nuestro cuerpo solo puede venir de parte de Dios. O sea, nosotros estamos llamados a confiar y a depositar nuestra confianza en la obra del Espíritu Santo en nuestra vida, porque Él es el que va a hacer. Nosotros lo que tenemos que hacer es permanecer en el Espíritu, que nosotros permanezcamos en el Espíritu. Y eso nos lleva a mantener una relación íntima, constante con Jesús. El Espíritu Santo está dentro de nosotros. Y nosotros debemos mantener esa relación íntima y constante con Jesús. En Juan 15:5 dice: yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada. Separados de él, nada podemos hacer. Ya entendimos que separados de Él, lo único que va a querer nuestra carne son satisfacer todos esos deseos. Pero si nosotros permanecemos en Cristo, vamos a llevar mucho fruto y separados de Él nada podéis hacer. Y les pregunto, ¿cómo podemos permanecer en el Espíritu? ¿Cómo podemos tener esa relación íntima con Él para que Él pueda permanecer en nosotros? Si yo cumplo los deseos de mi carne, lo más seguro es que el Espíritu de Dios no va a estar en mí. Si yo hago satisfacer esos deseos, lo más seguro es que el Espíritu Santo no va a estar en mí. Y esto se los digo para que nos podamos evaluar en cada momento. Porque si bien es cierto,
cuando leímos los versículos 19 y 21 de cuáles son las obras de la carne, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, puede decir uno, yo esos pecados no, tanto así no, yo a eso no. Pero hay peleas, celos, envidias, y ahí está el problema, porque nosotros hemos tenido un concepto de que hay pecados grandes y hay pecados pequeños, pero no es así. El pecado es pecado, no hay ni grandes ni pequeños. Probablemente lo que haya una diferencia son en las consecuencias. Pero todo pecado nos lleva a la muerte espiritual, ¿verdad? Todo pecado. Y es todo lo que hemos leído ahí. Celos, que se enojan por todo, que son egoístas, son envidiosos, se emborrachan, se pelean unos con otros. Todo ese pecado nos va a llamar a la muerte espiritual. Y por eso la pregunta era cómo permanecer en el Espíritu. Y podemos ver que una de las cosas que podemos hacer es la oración. La oración es importante para nuestra vida. La oración, debemos estar orando. Les animo a que vengamos los miércoles, porque hay un grupo de guerreros que está orando, y orando por ustedes y por toda la iglesia y por muchas situaciones del país. Aparte de eso, nosotros tenemos que orar por cuestiones personales y pedirle a Dios. Debemos, aparte de la oración, está el estudio bíblico, el estudio de la palabra. ¿Cuántos están estudiando la palabra? De los que estamos aquí, ¿cuántos llevan un curso? ¿Cuántos llevan, la lectura bíblica? ¿Cuántos están interesados en eso? ¿Cuántos tienen ese deseo de estudiar? El estudio bíblico es importante, la meditación, el ayuno, la sumisión, el servicio. El servicio, hermanos. La sencillez. Con esas cosas, si hacemos eso, vamos a permanecer en Cristo. Hay una que me llama mucho la atención y es velar. En Mateo 26, 41, cuando ya era la hora de Jesús, que ya iba a la muerte, él se entristece y busca, me imagino, apoyo con Pedro y otros discípulos, y le dicen: ven, oremos. Y él se separa de ellos y él regresa a la hora y los encuentra durmiendo. Y le dice en el Mateo 26, 41, dice que velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Y qué significa velar? Es estar atento, es estar con las antenitas ahí, tratando de entender qué cosas nos pueden hacer caer, porque el diablo es sutil y empieza con cosas tan delicadas, pero nosotros debemos estar atentos a esto. Tenemos que estar velando. Cuando el Espíritu está en nosotros,
nosotros vamos a ver lo que dice en el versículo 22 y 23, siempre de Gálatas 5. Gálatas 5, del 22 al 23 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ese es el fruto del Espíritu. Ahora bien, les pregunto, ¿cómo nace un fruto? Y si nos ponemos a ver un árbol, el árbol no hace ningún esfuerzo para que pueda salir un fruto. Ustedes no ven ahí el árbol haciendo fuerza para que pueda ¡pum!, salir el fruto. No es así. No se hace ningún esfuerzo para que salga ese fruto. Y aquí dice: mas el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz. ¿Qué significa eso? Que si nosotros estamos en el Espíritu, no vamos a tener que hacer ningún esfuerzo para que podamos tener amor, para que podamos tener gozo y para que podamos tener paz y todo lo demás. No hay que hacer ningún esfuerzo, sino que es el Espíritu en nuestra vida. Cristo en nuestra vida hace producir ese fruto, ¿verdad? Por eso era importante el versículo, dice: y haré que andéis en mis estatutos, porque dice: pondré de vosotros mi espíritu y haré. Y Él es el que pone la obediencia, Él es el que pone en nosotros su espíritu y el fruto nace. Y esto lo podemos ver en nosotros cada vez que oramos, estudiamos su palabra y poco a poco vemos en nosotros ciertos cambios en nuestra vida. ¿Cuántos han querido pelear en el tráfico? ¿Verdad? Al principio yo era uno de los que andaba ahí tirándoles el carro a todos. Y poco a poco he ido tratando de dominar eso. Poco a poco, no es de un solo. Pero así como un ejemplo, así puede ver y examinarse usted cómo está con su enojo. ¿Será que sigue reaccionando como bomba por cualquier situación? ¿O ya trata usted de mantener calma en algo que le está afectando? ¿Cómo está con su boca? Si sale, cada vez que usted se enoja o cada vez que le molestan, salen 20 malas palabras y una buena. Y yo sé que hay testimonios de personas que han cambiado eso. Han cambiado su mal hablar, han cambiado su enojo, han cambiado esa ira, han cambiado, y esto ha sido poco a poco. ¿Pero por qué? Porque el Espíritu ha hecho eso en su vida. Es el Espíritu. No somos nosotros, es Cristo en nosotros. Es Cristo en nosotros. Y vemos aquí que el fruto es el amor incondicional que busca el bien del otro sin interés propio. Se expresa en acciones concretas de servicio y de entrega. Ese es el amor. Es el fundamento de todos los frutos. El amor. El amor. Servicio y entrega. Ese es el amor. Y yo sé que usted ha visto frutos en su vida.
Porque si usted se examina, ve cómo ha ido cambiando, cómo ha ido soportando a los hermanos, ¿verdad? El gozo es una alegría profunda que nace de la comunión con Dios y no depende de las circunstancias. Permite mantener esperanza aún en medio de dificultades. El gozo de Jehová es nuestra fortaleza. El gozo de Jehová es nuestra fortaleza. La paz es la tranquilidad interior que proviene de confiar plenamente en Dios. Produce seguridad, estabilidad en cualquier situación. Produce seguridad, estabilidad en cualquier situación. Esa es la paz. Y analícese usted si está dando ese fruto. Si no está dando ese fruto es porque hay un descuido en su vida espiritual. El Espíritu de Dios es el que hace en nosotros eso. La paciencia, dice la paz, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones. ¿Cuántos han experimentado esa paz? ¿Cuántos han orado por cierta circunstancia? Y no les pregunto cuántas veces Dios les ha dado respuesta, sino que aquí lo que quisiera yo es a cuántos Dios les ha dicho en sus oraciones no, y cuántos han aceptado ese no con paz, con gozo. Eso es fruto del Espíritu. Cuando vemos un no, automáticamente va a haber un gozo en nosotros y una tranquilidad en eso. La paciencia, longanimidad, es la capacidad de soportar pruebas o provocaciones con perseverancia. Refleja dominio propio y confianza en el tiempo de Dios. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Dice Filipenses 4:19. La benignidad es la amabilidad constante hacia los demás, expresada en comprensión y misericordia. Se demuestra en un trato dulce y considerado. Antes pues, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Si su hermano no le va a fallar, no estaría esto en la Escritura, pero su hermano le va a fallar. Y dice, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. La bondad es la práctica activa del bien y la rectitud moral impulsa al actuar con justicia y generosidad. La fe es la confianza firme en Dios y la lealtad constante a sus caminos. También bien implica ser confiable y perseverante. La mansedumbre es humildad y suavidad en el trato con otros. ¿Cuántos son mansedumbres aquí? Es fuerza bajo control y actitud ensañable. Templanza, el dominio propio. ¿Cuántos no tienen dominio propio? Es el control sobre los deseos e impulsos, guiados por el Espíritu. Permite vivir con disciplina y equilibrio. Entonces, hermanos, aquí vimos el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es el resultado de Cristo en nosotros. Por eso el tema es Cristo en mí. Porque el fruto es el resultado de Cristo, de su Espíritu en nuestra vida, no de esfuerzos propios.
Y algo importante es que aunque menciona 9 manifestaciones, se refiere a un fruto. Porque yo decía los frutos, pero es el fruto. Es cierto que son 9 manifestaciones, pero se refiere a uno, singular. Porque todo en conjunto son características interdependientes que forman el carácter cristiano. Ese es su carácter. Ese tendría que ser su carácter. Demostrar el fruto del Espíritu. Demostrar esas 9 manifestaciones del Espíritu. Ese tendría que ser nuestro carácter, hermanos. Y vemos acá donde dice en el versículo 24, 25, siempre de Gálatas 5, dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y es por eso que yo les preguntaba, ¿cómo puedo vivir en el Espíritu y no cumplir los deseos de la carne? Que esa era la pregunta inicial. Y yo les daba la respuesta, que era que los que son de Cristo han clavado en la cruz su naturaleza pecaminosa. ¿Por qué? Porque con Cristo estamos juntamente crucificados. Y si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Entonces, hermanos, la naturaleza de nosotros está manchada, nuestra alma está manchada por el pecado, estamos infectados por el pecado. Pero el Espíritu es el que viene y nos limpia. El Espíritu en nuestra vida es el que hace demostrar los frutos. Esto quiere decir que si yo no he recibido a Cristo, no he sido transformado. Cristo tiene que ser la evidencia en nuestra vida. Cuando yo estuve leyendo los deseos de la carne, cuando les mencioné todo lo que la carne quiere que nosotros hagamos, satisfacer esos deseos, si usted cree que usted está luchando mucho en su vida con esos deseos, es porque hace falta una transformación en su vida, ¿verdad? Llevamos muchos años siendo cristianos y aún así tenemos fallas en nuestro carácter. Pero Dios no quiere eso, hermanos. A veces hemos alimentado más nuestra carne y no nuestro espíritu. Como les digo una vez más, Cristo tiene que ser la evidencia en nuestra vida. Él tiene que ser manifestado en nuestra vida porque Él es el que produce el obrar. Como les decía, Él es el que produce en nuestra vida la obediencia, porque no somos nosotros. Nosotros somos tan miserables y hacemos lo que no queremos. Yo no soy el que obedezco, es Cristo en mí, es el Espíritu de Dios en mí el que obedece, no soy yo. Y cuando usted produce ese amor, cuando usted produce ese fruto, no está produciendo el amor de usted, está produciendo el amor de Cristo. Cuando usted tiene el Espíritu aquí,
Usted produce el amor, pero es el amor de Cristo, no es su amor. No es el amor de uno, sino que es el de Cristo. Y por eso cuando hay amor, cuando hay bondad, cuando hay benignidad, por eso es que hay paz. Por eso es que hay mansedumbre, porque es Cristo en nosotros. Quisiera que se pusiera de pie en esta mañana. Y el objetivo de esto, de ponerse de pie, es que usted pueda tener cierta actitud. La actitud de querer tener al Espíritu en su vida. Y quisiera que cerrara sus ojos y se examine. Examinémonos. ¿Cómo ha sido nuestro actuar, nuestra vida? Si estamos produciendo esos frutos, si estamos produciendo esas 9 manifestaciones en nuestra vida. Y usted podrá tener áreas fuertes, áreas fáciles en su vida, y creo que es el momento para que usted pueda decirle: Señor, hoy pongo mi vida en tus manos. Dígale ahí donde está: Señor, quiero reconocer que he alimentado más la carne. Quiero reconocer que no he hecho ninguna evidencia que tú estás en mí. Pero aquí estamos una vez más, Señor, tratando de luchar, tratando de caminar contigo. Y si hay áreas de nuestra vida que no han sido transformadas, Señor, hoy ponemos delante de ti eso. Ahora estamos en Cristo. Y tenemos que producir tu amor, Señor. Tenemos que producir tu paz, tu gozo, tu bondad, Señor. Tenemos que controlar nuestro carácter. Tenemos que tener dominio propio. Tenemos que cerrar nuestra boca cuando sea necesario y no dejarnos llevar por la ira. Anhelamos, Señor, tu Espíritu en nuestra vida. Cristo se produce en mí y Él expresa su vida a través de mí. En Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ese es nuestro deseo ahora, Señor. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Contigo estoy juntamente crucificado, Señor. Pedimos, Señor, que tu gracia y tu favor, Señor, nos llenen esta mañana.
Démosle un aplauso al Señor.